El episodio 8 de esta temporada adaptaría 4 capítulos del volumen 9, El secreto del prodigio y El prometido imperturbable, ambos con 2 partes cada uno, abarcando un tercio del volumen. El problema de esto sería que el anime se salta los 3 capítulos finales del volumen anterior, ubicados justo después de la conclusión del episodio 7, una historia paralela, un epílogo y un capítulo extra. El primero de estos, Sylphiette parte 2, ocurriría desde su perspectiva igual que la primera parte. En este Sylphie vería a Rudius y a su nuevo grupo de amigos, con sentimientos conflictivos al querer interactuar con él pero ocupada por sus obligaciones con la princesa. Volverían a intentar confundir a la audiencia, llamando a Sylphie con etiquetas como la sirviente de la princesa y tratándola de forma externa a Fitz, en un momento Ariel proponiéndole utilizarlo para acercarse a Rudius. Celosa de su amistad con las chicas bestia, pensaría que quizás su sangre Notos le daría una inclinación por los pechos grandes, celosa de Pursena al ser excepcional incluso entre esas razas, imaginándolos en una relación más profunda de lo que es en realidad. Ariel la confrontaría, dándose cuenta de que Sylphie nunca le dijo su verdadero nombre a Rudius, pensando que ella es más cobarde de lo que pensaba, y creyendo que tan solo su color de cabello debería ser suficiente para reconocerla. Este sería otro intento para desviar a la audiencia, justificado porque Rudius nunca la conoció con el cabello blanco, mientras que Ariel la vio por primera vez de esta manera, al parecer sin conocer su color de cabello anterior, pero la narración utilizando una forma de expresarse tan vaga que puede llevar al lector a creer que la Sylphie que vemos en estos capítulos todavía tiene el cabello verde. Veríamos uno de los pocos momentos en que se quiebra la máscara de Ariel, mostrándole una sonrisa honesta a Sylphie al ver su conflicto interno entre sus obligaciones y su amor por Rudius, ella recordando que solo habría visto a la princesa de esta forma en Asura, y que desde su llegada a Sharia nunca habría bajado su guardia. En la noche, Sylphie pensaría en cómo desea que sea su relación con Rudius, un igual, alguien con quien pueda pararse hombro con hombro, en cierto paralelismo con los sentimientos de Eris, pero chocando con el objetivo de la princesa de convertirlo en su seguidor, algo que en el fondo Sylphie no desea, dándose cuenta que en realidad tiene ciertos celos y concluyendo el capítulo con que quiere tener una relación exclusiva con él. El epílogo tomaría lugar 3 meses después de la inscripción de Rudius, haciendo un recuento de sus relaciones actuales. En cuanto a Julie y Sanoa, tendrían una relación casi de hermanos, mostrando cierto lado más humano del príncipe con sus interacciones, pero con cierto miedo de la niña hacia Rudius. Preguntándole la razón a Sanoa, le explicaría que entre los enanos hay un cuento de hadas en que una criatura utilizaría lodo para atrapar a los niños mal portados, arrastrándolos a su guarida y cambiándolos totalmente para el momento en que vuelven a aparecer. Algo que Rudius acepta es una historia completamente paralela a la situación del episodio anterior. En cuanto a Linia y Pursena, explicarían el por qué se aclimataron tan fácilmente a su papel como seguidores de Rudius, diciendo que su respeto hacia él es genuino al apreciar a las personas fuertes, una parte de su cultura que veríamos en este episodio con los duelos. También aparecería Elina Liz en una pequeña conversación en que le dice a Rudius que le recuerda a su padre por la forma en que se rodeó rápidamente de mujeres, pidiéndole un libro prestado para sus clases, siendo una estudiante aplicada a pesar de sus proclividades sexuales. Un punto a resaltar de este momento es que la narración menciona que hay 2 pares de ojos sobre él, los de un joven hombre enamorado de la elfa, un momento que veríamos brevemente en el episodio de esta semana, y los de una persona con una máscara blanca cubriendo su cara. El capítulo concluiría con una pequeña narración acerca de la tribu de los ogros, una especie demoníaca que se desentendió del conflicto de la guerra contra los humanos, recluyéndose en una isla al este de Sharia, cuya única relación amistosa sería con el reino Bihairil. Cierto rey demonio, curioso por la isla, irrumpiría en esta, se haría amigo del dios ogro y pasaría un tiempo con ellos, hasta la llegada de una carta de su anterior compañera de viaje, informándole que se dirigiría a la Universidad de Ranoa junto a Rudius, impulsándolo a iniciar su viaje hacia Sharia, atravesando los reinos humanos en el camino, atacado por algunos y alabado por otros, pero sin darle atención a ninguno. El capítulo final sería Juliet y los modales, al verla adoptando los hábitos de mesa de los que los rodean y con pocas ganas de comer su platillo completo, iniciarían un debate en cómo deberían educarla de aquí en adelante. Cierta elfa tratando de enseñarla a comer de manera seductora, las chicas bestia apoyando la idea de enseñarle modales a pesar de la hipocresía de ambas, una al comer con sus manos y la otra sin comerse toda su comida, y Fitz diciéndole que no deberían abrumar a la niña sumándole muchas cosas por las que preocuparse. Esto concluiría con ella armándose de valor y comiéndose lo que odiaba, incluso al borde de las lágrimas, pero alegrándose gracias a los halagos de Rudius y sus amigos, este decidiendo enseñarle modales desde el día siguiente, siendo aquí la primera vez que ella lo llama Gran Maestro, un título que aparecería de aquí en adelante.
Empezando lo cubierto por el episodio, el primer capítulo iniciaría con una narración omitida de Cliff y su historia antes de la llegada de Rudius. El nieto de la figura más alta de la iglesia de Milis, a pesar de su talento, no tendría amigos por su temperamento. Contando con 16 años, no habría tenido a nadie con quien celebrar su mayoría de edad, y habría sido exiliado a Ranoa debido a un conflicto político nacido luego del intento de asesinato al amigo que Eris salvó. A pesar de sus expectativas de sí mismo, sería humillado 2 veces en su primer año. La primera sería a manos de Sanoa. Despertando la curiosidad de Cliff, le preguntaría al príncipe por qué se esfuerza en sus clases de magia, al no tener talento ni necesidad para esto al ser un niño bendito. Sanoa entraría en una larga explicación de una de sus figuras, de su deseo de ser estudiante de quien la creó, teniendo un sueño propio en comparación a la poca ambición interna de Cliff, lo que este último observa como una esperanza egoísta mantenida por el príncipe a pesar de sus obligaciones, algo que envidiaría por la libertad implicada. Despertando el respeto en él, finalmente le preguntaría el nombre de su maestro, la misma persona por el que lo habían rechazado años antes, lo que la novela describe como un golpe a su ego. La segunda humillación sería a manos de las chicas bestia. En el volumen anterior ya habrían mencionado cómo éstas se habrían enfrentado a Cliff y a Sanoa, para desquitarse de la humillación que recibieron a manos de Fitz, y aquí veríamos cómo sucedió. Sin saber quién habría molestado inicialmente a quién, Cliff en su ego habría intentado usar un hechizo de rango avanzado contra ellas, algo que tomaría tiempo, solo para ser interrumpido por Pursena con un hechizo de nivel principiante, golpeado finalmente por Línea. Llorando en su habitación luego de lo que consideraba como una pelea injusta, se enteraría de que Fitz las habría derrotado fácilmente, dándose cuenta que el nivel de su magia no refleja sus habilidades en combate. En su segundo año llegaría Rudius, y el contraste de su comportamiento con la imagen que habría pintado Eris al hablar de él lo dejaría confundido, considerándolo un fraude que la engañó a ella y a Sanoa, pensando que si fuera verdaderamente poderoso no se dejaría intimidar por Línea y Pursena como en su primer encuentro. Esto sería probado como falso, mostrando sus habilidades como hechicero silencioso y convirtiéndose en el jefe de ambas. Con un hambre por conocimiento igual a la suya, internamente reconocería que esta persona estaba destinada a cosas más grandes que él. Esta parte concluiría con la primera vez que Cliff vería a Elina Liz, un momento adaptado por el anime, pero una pequeña diferencia: mientras que ahí no interactúan, en la novela Elina Liz lo vería desde la ventana y lo saludaría, enamorándolo instantáneamente, reemplazando su primer amor por Eris. Volviendo a la perspectiva de Rudius en la clase mensual, él sería el centro de su grupo de amigos. Mientras que el anime inicia con la línea en que Línea le dice que saque su mano de su falda, en la novela ella misma sería la que lo provocaría, burlándose de él diciéndole que eche un vistazo, pero arrepintiéndose cuando Rudius llega un paso más lejos de lo que esperaba. Al mencionar a Pursena, agregan que a pesar de su personalidad, era fácilmente manipulable, solo con darle un poco de carne, dejándose acariciar o algo peor, preocupando a Rudius en caso de que alguien más quiera aprovecharse de ella. Aquí veríamos que Sanoa fue el que le metió la idea en la cabeza a Yuli de llamar a Rudius Gran Maestro, preocupado por mantener su condición de primer alumno de Rudius, dando lugar a una depresión bastante grande al mencionarle que ya le habría enseñado por lo menos a 3 otras personas. Mientras que en el anime Línea sería la única hostil ante Cliff después de que los interrumpiera, en la novela Pursena también lo amenazaría, diciéndole que le quitaría su dinero para comprar comida, y volviendo a decir fuck cuando a Rudius las calma. Mientras que la escena del anime concluye ahí, en la novela Cliff agregaría que no puede creer que incluso estén arrastrando a Sanoa en sus asuntos, reflejando el respeto hacia el príncipe que habíamos visto hace poco. Aquí la narración de Rudius mencionaría que si bien puede simpatizar con Cliff, piensa que no llegarían a ser más que conocidos al caminar caminos completamente distintos en sus vidas, algo que cambiaría una semana después. Mientras que el anime pasa a mostrarnos el primer encuentro de Cliff con Elina Liz y la escena en que Rudius lo salva, en la novela habría una escena intermedia en que Rudius investiga en la biblioteca junto a Fitz. Aquí mencionarían que la magia de teleportación tiene similitudes con la de invocación, con círculos similares y un poder mágico casi idéntico, diferenciándose solo en que es imposible invocar a un ser humano, sin registros de esto a pesar de investigar innumerables historias y mitos antiguos. A Rudius le molestaría algo esto, preguntándose si el invocar un alma sería una excepción, conectándolo con su situación y haciendo un pequeño foreshadowing a un encuentro del siguiente episodio. Rudius se daría cuenta de que la universidad no tiene clases de invocación, y se preocuparía un poco al pensar si habría relación entre su llegada a este mundo y el incidente, concluyendo sus estudios y dirigiéndose a su dormitorio, donde sucedería la escena con Cliff. Mientras que en el anime lo vemos directamente en el suelo, en la novela Cliff huiría del grupo para intentar invocar un hechizo de rango avanzado,
cambiando a uno principiante para intentar ralentizarlos, hasta que lo alcanzan y acaban en la misma situación. En el anime seguirían cuando los interrumpen, pero en la novela intentarían intimidar a Rubius, mencionando algunos rumores que lo rodean cuando lo reconocen, de cómo domó a la pareja de delincuentes, y recordando mal lo que escribía en sus caras, si les habría escrito que habían perdido contra él, aquí creen que las convirtió en sus esclavas sexuales. En la novela Cliff usaría un hechizo para curarse justo después de levantarse, y la forma en que le agradece a Rubius despertaría ciertas sospechas en él, pensando que quizás planee pedirle algo debido a ese cambio de actitud, pero concluyendo de igual forma que en el anime. Mientras que ahí veríamos cómo lo observa desde lejos, incluyendo una adaptación de los últimos momentos del volumen anterior que mencioné anteriormente, en la novela pasarían directamente a la parte trasera del edificio, donde Cliff se vería enojado y Rubius estaría preparado para cualquier amenaza, usando su ojo demoníaco y con mana acumulado en su mano derecha para reaccionar rápidamente. Mientras que en el anime Cliff le dice que está enamorado de alguien, Rubius asumiendo que le va a pedir ayuda, en la novela piensa que se le está confesando a él, entretenido por la situación pero listo para rechazarlo, mencionando que tiene preferencias que no está dispuesto a cambiar, algo que obviamente solo sucedería con Fitz, concluyendo este primer capítulo con la revelación de que está enamorado de Lina Liz. Mientras que el anime mantiene la continuidad de esta escena, la novela iniciaría el siguiente capítulo interrumpiéndola con una descripción de Lina Liz, casi con los mismos detalles que Cliff mencionaría en su diálogo del anime, pero incluyendo que gracias a sus estudios, Lina Liz estaría integrando magia de agua a su estilo de combate. También mencionarían algo que no recuerdo si ya lo habíamos visto antes, que ella ha tenido para este punto múltiples hijos, criándolos hasta el momento en que logren ser independientes, una línea poco resaltante que junto a su pendiente similar al que hizo Sylphie, serviría de foreshadowing a un momento posterior de la historia. Un punto bastante gracioso que omitieron sería la reacción de Rubius a la descripción que hace Cliff de Lina Liz. Llamándole una belleza casta en la ventana, Rubius pensaría que para lo único que le servirían estos lugares sería como un sitio conveniente para ofrecerle su parte posterior a alguien más. La novela agrega que Cliff cree que algún rival amoroso de ella debe ser quien está esparciendo los rumores de su promiscuidad, y por lo que podemos ver aquí y en la escena anterior, el grupo que lo golpeó estaba compuesto únicamente por hombres, mientras que en el anime podemos ver a una mujer entre ellos. Veríamos la línea en específico que provocó que Cliff los atacara, mencionando que ella se habría acostado con 3 hombres al mismo tiempo hace poco, con un conflicto interno de Rubius, mientras que en el anime solo muestra esta expresión y pasa a la siguiente escena. Aquí pensaría que Lina Liz se vería agradecida por presentarle a alguien con poca experiencia, gustándole acostarse con ellos y verlos aprender con el tiempo, pero incómodo con la idea en caso de que lo culpen de lo que suceda o que lo consideren un rival si se niega, mencionando aparte que incluso estaría dispuesto a acostarse con ella si pudiera. Al hablar con Fitz, en la novela tardaría un poco en decirle que la conversación trata sobre Cliff y Lina Liz, llevándolo a pensar que el amigo del que habla estaría enamorado de Ariel y por eso está hablando con él. Fitz rascaría su oreja después de enterarse que está hablando de Cliff, algo que el anime mostraría luego de que admitiera que también está enamorado de alguien, cuando originalmente solo se sonrojaba en ese momento, y Rubius volvería a pensar que está dispuesto a acostarse con Lina Liz, esta vez agregando que siente que si intentara algo serio, lo engañarían después de un par de días. Cuando Fitz le dice que está enamorado, mencionaría que la mayoría de las personas no podrían imaginarse saliendo con la persona de la que está interesado, infiriendo la reputación que Rubius tendría en la escuela en estos momentos, pero él confundiéndose al pensar que está hablando de Ariel, como veríamos en el anime. Mientras que ahí pasarían directo a la escena de la confesión, en la novela primero tendrían una conversación privada, en que Rubius le dice a Cliff que pasó un tiempo como el compañero de grupo de Lina Liz, seguro de conocerla mejor que cualquier otro en la academia, algo que parece molestarlo, decidiendo no contarle lo que piensa de ella, prometiendo presentársela a cambio de que no se queje con él después de lo que suceda. Al llegar y ver a Lina Liz mirando por la ventana, Rubius pensaría que sabe perfectamente en qué está pensando, esperando la caída de la noche para que abran los bares, lista para divertirse. El anime introduciría un poco de comedia en este momento, y Lina Liz corriendo para separar a Rubius de Cliff, aunque el diálogo de aquí en adelante sería exactamente el mismo, concluyendo de la misma forma en ambos medios, excepto por el monólogo final, en que Rubius piensa que si bien la maldición es un obstáculo, a Lina Liz le gusta ese estilo de vida después de tanto tiempo, diciendo que es una persona incompatible con un miembro de la iglesia de Milis que prefiere una vida monógama. Mientras que en el anime la clase especial toma lugar en lo que parece ser el día inmediatamente posterior, en la novela sería una semana después, y mientras que en la adaptación solo los ve coqueteando, originalmente Cliff le estaría dando una explicación de magia combinada a Lina Liz. El que Rubius suelte su maletín de la sorpresa sería algo original, y mientras que en la adaptación Cliff le promete levantar su maldición, originalmente esta línea formaría parte de la propuesta de matrimonio que la enamoró e hizo que tomara la decisión de salir con él.
agregando que esa misma noche se habrían acostado. Cliff estaría dispuesto a dejarla acostarse con otros hombres mientras que su corazón le pertenezca, ella prometiéndole que su cuerpo y alma le pertenecen. Además, la expresión de molestia de Linia en esta escena del anime se debería a que en la novela aparentemente les habría dicho alguna clase de comentario, y Alina les respondería insultándola de manera bastante agresiva. Por alguna razón, Linia propondría salir con Rubius para molestarlos de la misma forma con muestras de afecto, y este diría que estaría dispuesto si ella lo ayudara a encontrar una cura para su impotencia. Esta sería una diferencia algo grande entre ambos medios. En la novela toda la clase escucharía esta conversación, sorprendidos con la excepción de Lina Liz, y la pareja de delincuentes admitirían que habrían pensado que su miembro no funcionaba después de todo lo que pasaron en el episodio anterior, gracias a la falta de un olor que delatara esas intenciones, avergonzándolo por la forma en que tratan de consolarlo entre todos. Lini y Pursena ofreciendo ayudarlo, la segunda a cambio de comida, Sanoa diciendo que no tiene que sentir pena ya que puede vivir por las figuras, y Cliff ofreciendo escuchar sus problemas gracias a su entrenamiento como cura. Rubius entendiendo el por qué Lina Liz se enamoró de él por la sinceridad de sus palabras, concluyendo el capítulo pensando que quizás el sincerarse de esta forma fue su primer paso importante para curar su situación. Aquí la novela tendría un capítulo sumamente corto, omitido también por el anime, llamado Sylphiette parte 3. Veríamos una pequeña escena en que Sylphie vería desde la distancia a Rubius junto a la nueva pareja. Ariel le mencionaría a ella lo impresionante que es Rubius al emparejarlos, debido a la forma en que Cliff se habría negado a asociarse con ellos, a pesar de lo que intentaran para sumarlo a sus seguidores. Él mirando a su nuevo amigo con respeto a pesar del desprecio que mantenía anteriormente hacia él. Sylphie se preguntaría, celosa nuevamente, si Rubius tendría algo con alguien, pensando que se asocia con un buen número de mujeres, recordando que cuando se dio cuenta de que era una mujer en su infancia, empezó a tratarla de manera distinta, pensando que quizás está intentando contenerse ante ellas. Finalmente, Rubius la saludaría, pero la narración trataría de engañarnos, mencionando que no es un gesto dirigido hacia ella, sino a Fitz, diciendo que se habría hecho buen amigo de él, pero sin reconocer la existencia de su amiga de la infancia. Aquí hay dos interpretaciones para este momento, o alguien está tomando el lugar de Fitz como sirviente de la princesa por la forma en que denota en el texto al mencionarlo, y Sylphie está disfrazada como otra persona por alguna razón, o simplemente es una metáfora en la que ella distingue su identidad de Fitz como otra persona, concluyendo en que no la está saludando a ella específicamente, y ni siquiera sabe que está aquí, concluyendo el capítulo mientras acompaña a la princesa. El siguiente tomaría lugar 6 meses después de la llegada de Rubius. Ya en otoño, el anime mostraría esto con un pequeño montaje del estado de la ciudad, mientras que ahí veríamos directamente a la pareja de tórtolos y a la gente de la raza bestia peleando. La novela entraría en una narración bastante larga de estos últimos. Dirían que ellos forman el 5% de los estudiantes de la escuela, alrededor de 500 personas, mientras que sus duelos no tienen reglas exactas, aún así son tan importantes para estas tribus que algunas personas viajan de tierras distantes para cumplir con este ritual de apareamiento, hasta el punto en que la administración de la escuela permite que estas personas externas entren a las instalaciones con un permiso especial porque si no, el prohibírselos podría dar lugar a disturbios en la ciudad. Si bien el anime menciona la popularidad de Linia y Pursena, la novela agrega que en los años anteriores incluso fueron atacadas por sorpresa, llegando a vencer a todos los que lo intentaron. Aparentemente la temporada también daría lugar a un aumento en crímenes sexuales en la universidad, ignorando los de esas razas como un fenómeno natural o cultural, pero justificando las estrictas reglas de los dormitorios por los casos que incluyen a las personas de primer año que no saben lo que está pasando, insinuando que también incluirían a personas de otras razas en esa tradición. La escuela establecería ciertas reglas en cuanto a esto, diciendo que los duelos sin consentimiento no estarían permitidos, con guardias de seguridad patrullando el campus y con una advertencia explícita de los profesores de no aceptar casualmente ningún duelo durante esta temporada, incluso Fitz dándole una advertencia a Rubius en cuanto a esto. Mientras que en el anime Rubius vería a esta pareja en el patio, en la novela los vería en el salón de clases, donde tendría una conversación con Sanoa, que veríamos que hasta hace poco habría estado trabajando en una figura de Eris de escala 1/8, en un intento de terapia para su situación, pero rindiéndose por la forma en que lloraba en sus intentos. Sanoa le propondría empezar otra figura, pensando en hacer una similar al dragón rojo que venció en sus días de aventurero, contándole la historia a Julie y prometiéndole regalársela al ver su emoción por el cuento. Rubius pensaría en sus estudios, pensando que ya va a terminar sus clases de magia de barreras y divina de nivel principiante, pensando que quizás debería estudiar el rango intermedio de desintoxicación o el de curación de nivel avanzado, aunque satisfecho con su nivel actual en este último. También pensaría en estudiar encantamiento, una variante de la magia de invocación, aunque sin ver la relación directa entre estas dos escuelas. Incluso pensaría en aprender otras cosas, como el montar a caballo, sintiendo que su estudio del incidente con Fitz ha llegado a un callejón sin salida.
Mientras que el anime aumenta un poco la comedia de la llegada de la muchacha y el hombre bestia, aparentando que esa era su voz solo para girar la cabeza y mostrarnos al segundo, en la novela dirían que si bien desde un inicio la notó primero, también lo habría visto a él, con la muchacha sorprendida por la petición del duelo. En cuanto a ella, sería Nina Farion, compañera de entrenamiento de Daenerys e hija del dios de la espada. La explicación de su llegada en este momento tomaría lugar en el capítulo extra de este volumen, en el que estaría aquí por la forma en que Aerys presumiría su relación con Rudeus, y cómo este habría logrado herir, ya sea en lo más mínimo, al dios dragón, encontrándolo mediante un informante y viajando desde el santuario de la espada para vencerlo en un duelo, y llevárselo como prisionero solo para humillar a Aerys. Paralizada por la forma en que Rudeus venció fácilmente al primer hombre bestia, se encontraría en el grupo esperando la aparición de Rudeus, y sería vencida fácilmente, incluso utilizando la espada de luz del estilo del dios de la espada, recibiendo el ataque de Badigadi y quebrándose su arma por sus esfuerzos. Estaría entre la audiencia que observó cómo Rudeus destruiría la parte superior del cuerpo del rey demonio. Esto sería el inicio de su amistad y rivalidad con Aerys, cambiando su actitud hacia ella y sus entrenamientos. Y además al final veríamos cómo el dios de la espada estaría esperando con ansias la llegada de este rey demonio, pero decepcionado después de que Nina le contara los eventos de ese día. Volviendo a su llegada ante Rudeus, se distinguiría un poco del anime ya que la narración menciona que su piel estaría bronceada, mientras que en el anime se ve pálida, y su sorpresa ante el hombre bestia se debería a que no esperaba este reto a pesar de que lo estaba siguiendo, y Rudeus asumiría que ella habría pensado inicialmente que el duelo sería con ella. La novela aclararía el nombre de este hombre, llamado Brook Adoldia, y agregaría que ha escuchado de las habilidades de Rudeus de mano de Gies, considerándolo el hombre más fuerte de la universidad. El anime muestra su derrota instantáneamente, pero la novela muestra que Rudeus usó un Quagmire en el que caería al aproximarse directamente hacia él, algo que la adaptación omitiría por la corta distancia entre los dos. El que Nina lo siga observando sería una adaptación del capítulo posterior, pero su expresión de curiosidad sería un cambio. Originalmente sorprendía y sin poder moverse por unos minutos al ver lo fácil que lo venció. Mientras que en el anime Rudeus se resigna a pelear con las personas bestia, en la novela Fitz lo motiva a vencerlos en duelo, mencionando que si sigue escondiéndose podrían perder la paciencia y entrar por la fuerza en la biblioteca. Mientras que en el anime Fitz se vería celoso al ver el entusiasmo de Rudeus al ver que hay una mujer en el grupo, dejándolo solo en la biblioteca, en la novela la conversación continuaría, Rudeus pensando que su actitud se debe a alguna experiencia pasada en que Luke haya pasado por algo similar. Molesto al verlo tratar la situación de manera tan casual, le preguntaría si esto le da problemas al consejo estudiantil, aclarando que no intervienen en esta temporada ya que solo empeoraría las cosas, y al pedirle ayuda este le diría en cierto tono hostil que de seguro no lo necesita, Rudeus notando que su voz no suena muy amigable hoy, asumiendo que es porque no quiere que parezca que perdió contra un cobarde. Obviamente Sylphie celosa en realidad, Rudeus se decidiría por esto, pensando en acabar con ellos para proteger la reputación de Fitz, finalmente saliendo primero en comparación al anime en que Fitz es el primero en llegar al patio. En la novela Rudeus notaría a Nina en el suelo, la escena en ambos medios concluiría igual, aunque la novela terminaría un capítulo aquí con una narración en que Rudeus se pregunta si Badigadi lo dejaría tranquilo si le ofreciera a Línea y Purcena como sacrificio. Mientras que el anime pasa directo a la escena en que esperan el báculo de Rudeus, aquí la novela iniciaría la segunda parte de este capítulo, con una narración acerca del rey demonio y su llegada a la academia. Dirían que normalmente un ser de esta reputación arrastraría rumores que llegarían a los países que atraviesa aún antes de su llegada, pero que por su particular velocidad nadie sabría que había llegado, dejando a estas naciones en un estado de confusión. Normalmente los reyes demonios se quedan en su continente, y dicen que los que tenían un instinto expansionista habrían perecido en su mayoría durante la Guerra Laplace, quedando solo los pacíficos o cautelosos, desinteresados de los conflictos innecesarios. A pesar de esto, por su pura reputación, son considerados un peligro, las naciones mágicas reaccionando ante la llegada de Badigadi, enviando a todos los caballeros de los que disponen, incluso contactando en emergencia al gremio de aventureros, rodeando el campus de la universidad con una pequeña unidad hasta la llegada de la fuerza principal. Sería fácil identificar a Badigadi, aparentemente siendo el único con sus características físicas, siendo un rey antiguo que vive desde antes de la Guerra Laplace, mencionando que algunos historiadores creen que se habría enfrentado al mismo dios demonio Laplace, de cierta forma haciendo foreshadowing a su pelea con la versión original de este que daría lugar a su separación en dos seres, mencionada en un volumen posterior y que mencioné en otro video. Mientras que en el anime lo vemos con una actitud sumisa ante Badigadi, en la novela Rudeus intentaría adoptar una pose similar a la que usó contra Línea y Purcena,
intentando proyectar confianza ante él. Esperando a Fitz, un hombre que porte una peluca resaltante se acercaría a Rubius, pidiéndole que les compre tiempo mientras reúnen una fuerza suficiente para lidiar con Buddy Guy, aunque Rubius no lo reconoce, siendo el director de la escuela que habría sido omitido por el anime anteriormente. Algo que este también omite, en la novela Buddy Guy admitiría que se sintió un poco celoso después de oír a Kishirika hablar acerca de Rubius, llevando a este último a recordar que ella lo habría rechazado ya que estaba comprometida con alguien. Mientras que en el anime el mismo Rubius menciona que tiene mayor mana que una persona normal, en la novela esto lo diría en respuesta a un comentario de Buddy Guy acerca de sus reservas de mana, Rubius diciendo inicialmente que es una persona irrelevante y que de seguro Kishirika estaba exagerando cuando le habló de él. Además, en su otra aparición, Kishirika habría mencionado sus reservas de mana y la forma de su alma, lo que el anime omitió pero a lo que hace referencia aquí. Aquí veríamos que hacen una pausa un poco más larga que la de la novela cuando Buddy Guy escucha el nombre de Hitogami, una pausa que no quedaría tan clara originalmente, siendo denotada nada más por unos puntos suspensivos pero sin nada que interrumpa el diálogo, dejando un poco más claro en la adaptación que hay una relación entre estos. Mientras que en el anime olvidan el tema y empiezan a reírse, en la novela Buddy Guy mencionaría que ha escuchado el nombre de Hitogami pero dice no recordar en dónde, diciendo que han pasado algunos siglos desde la última vez que se lo mencionaron. La novela aclararía que Rubius aceptaría reírse con él al recordar la noche en que conoció a Ruger, diciendo que tuvieron una especie de conexión personal al compartir una carcajada, pensando que sería grosero no acompañarlo en el caso actual. Buddy Guy reaccionando con un comentario en que recuerda la última vez que Kishirika murió. En el anime Fitz solo llegaría trotando con el báculo, pero en la novela no le permitirían acercarse, alguien deteniéndolo diciéndole que necesitan comprar tiempo y que si se lo entrega el duelo empezaría, con la implicación de que por esto fue que se tardó tanto, siendo Sanoa el que lo ayuda moviendo a esta persona, corriendo mucho más desesperado en comparación a como lo vemos en el anime, Rubius mencionando que debe ser capaz de moverse 3 veces más rápido que él. Al llegar aclararía que se debe a sus zapatos, un par de objetos mágicos que Rubius no había notado hasta ahora. Rubius le haría una broma con su báculo a Fitz, mostrándoselo y preguntándole su opinión de la piedra mágica de este, y cuando él le responde de manera casi sugestiva que es bastante grande, el miembro de Rubius reaccionaría levemente. Antes de empezar el duelo, Rubius activaría su ojo demoníaco, dándose cuenta que no puede ni siquiera ver a Buddy Guy con este, el rey demonio aclarándole que este tipo de habilidad no funciona contra él, llevándolo a hacer la misma petición del anime en que le pide que le perdone su vida si pierde. En el anime Buddy Guy propone que lo ataque después de que menciona al dios dragón, pero en la novela se enmarca de una manera diferente. Primero le preguntaría si habría sido capaz de herirlo, Rubius mencionando que habría lastimado la piel de la palma de su mano, y entonces el mismo Buddy Guy haría la petición de que lo golpeara con su ataque más poderoso, creando una especie de competición interna entre él y Orsted para ver si podría recibir el ataque de Rubius, mientras que en el anime él acepta de una vez. Originalmente le preguntaría si eso no sería algo injusto, Buddy Guy pensando que tiene razón y proponiéndole que si no logra lastimarlo, entonces lo golpearía con un contraataque, un único golpe que sería la razón de que lo atacara después de su duelo en el anime. La creación del Stone Canon sería básicamente igual, la única diferencia que vi sería entre la ilustración de la novela y el anime, en el primero posicionado al frente de Rubius, en el segundo sobre él. Mientras que en el anime la nube esconde el impacto, en la novela Rubius lo vería claramente, desintegrando instantáneamente la parte superior de su cuerpo. Y mientras que aquí se voltea de una vez preocupado a ver a la audiencia y volvería a verlo solo por la sorpresa de estos al verlo regenerarse, en la novela primero se acercaría al cuerpo, dándose cuenta de que este no sangra por alguna razón, y después de poner su atención en las otras personas, volvería a voltear asustándose al escuchar la voz de Buddy Guy, casi disparando otro Stone Canon inmediatamente. En el anime Buddy Guy se vería más pequeño, con una voz aguda para complementarlo, pero en la novela, a pesar de que sí disminuiría su altura, su cabeza no cambiaría, dándole una apariencia bastante extraña. Si bien en el anime el golpe de Buddy Guy lo tomaría por sorpresa, en la novela antes de recibirlo pensaría que este no era el trato, pensando que era un mentiroso antes de caer inconsciente. Mientras que el anime pasa directamente a una escena entre Rubius y Fitz, prácticamente original en que este último lo cura, en la novela Rubius sería tratado en la enfermería, y a Buddy Guy se lo llevarían las autoridades para interrogarlo, incluyendo al director, el líder del gremio de hechiceros y el capitán de los caballeros de las naciones mágicas, aunque aclararían que ninguna de las personas que atacó habría perecido. Al parecer nadie habría escuchado la conversación entre Rubius y Buddy Guy, el subdirector creyendo que su ataque fue un movimiento preventivo para acabar rápidamente con él. Sanoa se lo encontraría y al notar a Julie, Rubius se daría cuenta de que estaba más asustada de lo normal, pensando que ojalá no haya quedado traumada de por vida. En el camino al dormitorio vería a Cliff y a una Elina Liz aparentemente satisfecha,
Sin saber nada de lo que pasó en la tarde, aparentemente se habrían estado divirtiendo durante todo el evento, y al mencionarle a Buddy Guy, Elina-Liz estaría sorprendida por su llegada, pensando que tardaría por lo menos otra década en venir, poniendo un poco celosa a Cliff al hablar de otro hombre. Al llegar al dormitorio se encontraría con Fitz, emocionado después de lo que pasó. Rubius le explicaría cómo logró crear ese Stone Cannon, llevándolos a una corta conversación acerca de cómo el uso constante de una escuela de magia puede mejorar sus habilidades en esta, pero despidiéndose de Rubius al pensar que está cansado después de lo que pasó, concluyendo la escena de la misma forma en ambos medios. Mientras que el anime deja implícito el paso del tiempo al mostrar el cambio de las estaciones, la novela aclara que habría pasado un mes desde ese día, y después de una negociación, las Naciones Mágicas reconocerían a Buddy Guy como un huésped oficial durante su estadía, este entregándole uno de sus brazos al gremio de hechiceros por los problemas que ha causado, ofreciendo ser un instructor temporal de los caballeros de Sharia. Cuando Rubius toca los pechos de Línea, Sanoa se preguntaría cómo no tiene miedo ante las mujeres, pero igual no busca nada serio con ellas, siendo Cliff el que tiene que recordarle su condición, aparentemente más amigable con Rubius después de unas conversaciones con Elina-Liz. Mencionarían que Cliff y ella ya no pasaban tanto tiempo juntos, aunque no se habrían separado, cada par de días viendo a Cliff tambaleándose por el campus como un zombie, aparentemente llegando a un acuerdo en cuanto a sus muestras públicas de afecto. El grupo de Rubius también asumiría que Eris lo abandonó por su condición, algo que él no se molesta en corregir diciendo que ya lo olvidó. Julie le pediría asesoría a Rubius, quien le está enseñando a fabricar las figuras de manera manual además del método mágico, aunque aceptando que no es su especialidad, por lo que recibirían ayuda de un enano del mismo año de curso que Sanoa. Buddy Guy entraría originalmente por la puerta, y antes de escuchar su risa, Rubius se preguntaría si sería Silent, a quien no ha visto todavía, y en el anime no dejan muy claro cómo entró, ya que voltean en la dirección de la entrada, pero en la toma posterior vemos un agujero en el techo del edificio, implicando que la destruyó de alguna forma, ya sea entrando por ahí o al abrir la habitación. Mientras que el anime concluye aquí, la novela tiene un párrafo adicional, en que aclaran que Buddy Guy se inscribió formalmente como un movimiento publicitario, con un hábito de presentarse a las clases y hablar con los estudiantes que llamaran su atención, los cuales usualmente escaparían de él, pero compartiendo sus conocimientos con quienes no lo hicieran. Y hasta aquí llegaría el episodio de hoy. ¿Qué tal les pareció? En lo personal para mí fue un episodio con bastantes omisiones, obviamente por querer adaptar 4 capítulos que si bien no eran muy largos por sí mismos, sumados a otros 4 capítulos omitidos, darían lugar a mucho contenido perdido. Pero en fin, eso es todo por hoy, espero les haya gustado, nos vemos luego.